Y como cada miércoles por medio, vamos a recibir a Alejandro Barrios, nuestro compañero especialista, que viene a hablar de cosas de economía, que a mí me entusiasma muchísimo, yo no le voy a mentir. A mí se viene Barrios y yo me pongo muy contenta. Los miércoles en general me pongo muy contenta, pero también cuando no vení viene Lackerman. Que también me interesa mucho hablar de humor. Son My Two True Passion son ustedes dos. ¿En serio? Humor y economía, me encanta humor y economía. Y a veces no deberían sabes, venir juntos. a veces no sabes cuál es cuál. No sabés cuál es cuál en general. Suele pasar, sí. Sobre todo con los economistas. Sí, son muy graciosos. Hay algunos muy Ahí entiendo, Ale, que trajiste un disparador para conversar hoy, que es una aparición de cierto economista no peronista en lo que es la televisión no peronista. Sí, Gerchunov es un economista y un historiador muy respetado por todo el universo de economistas, sean radicales, sean liberales o sean peronistas, sean de izquierda. Muy serio, muy respetado, fue funcionario de Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín, y tuvo una participación en TN que me pareció que era muy digna y que podríamos dar un debate sobre eso por lo que está haciendo el Frente de Todos en la actualidad y lo que está proponiendo este señor, que es de la vereda de enfrente, digamos, ¿no? Ideológicamente la vereda de enfrente, pero en su propuesta no tan de enfrente. Yo la afirmaría. Hoy Sí. sería gerchunovista. No, se sumó al Frente de Todos. ¿Tenemos, Joa, para verlo? Yo creo que hay que abandonar la idea de que los impuestos hay que bajarlos. Lo primero es una austeridad fiscal. Para esa austeridad fiscal los impuestos no deben bajarse. Ni siquiera las retenciones. Y más diría, por un periodo que es una transición, si es necesario, hay que aumentar las retenciones, o mejor dicho, aplicar las retenciones a sectores que hoy no lo tienen hasta terminar esa transición en un programa de estabilización exitoso y a partir de ahí sí proponerse las reformas. Pero espera, ¿usted dice que podemos salir de esto sin pasar por un desierto? Podemos, sí, podemos salir de esto poniendo primero el mojón de la esperanza. A ver, reforma previsional no va a ser el momento. Pero no bajar impuestos o subirlos a sectores que no lo tienen también es un esfuerzo para la sociedad. Dije mantener los impuestos e incluso subir los impuestos para algunos sectores que no están pagando, por ejemplo, retenciones. Gerchunov, venía al Frente de Todo, por favor, te lo pido. Bastante Por desesperado favor. en un momento, como, ¿qué carajo está pasando acá? Claro, es que hay una... Pero además esto los pone muy en evidencia porque la semana pasada se quiso dar quórum en la legislatura porteña para sacar el impuesto a la tarjeta de crédito y el PRO no lo dio. No lo dio. Es decir, que ellos están interesados en sacar algunos impuestos, no todos. Claro. No, es que se genera esa falacia, ¿no? De, no se puede, lo dice Macri muchísimo, no se puede poner un solo impuesto más en la Argentina. Como si el impuesto per se fuera un problema. El concepto impuesto, como si eso fuera el tema y no justamente la herramienta redistributiva por excelencia, el impuesto. Principalmente es esa. Pero lo que él dice al inicio es, habría que desterrar la idea de bajar los impuestos. Eso al Frente de Todo le haría muy bien. Porque la actual conducción del Frente de Todo está haciendo un tremendo ajuste al pueblo argentino porque cree que el equilibrio fiscal que le pide el Fondo Monetario se debe hacer vía bajar el gasto. Y no recaudando más. Claro. Entonces, lo que trajimos también son algunas placas que muestran que Argentina, es falso que Argentina tiene una presión tributaria alta, tiene una presión tributaria baja, como ustedes ven ahí en el gráfico. El promedio de la OSDE está por encima de lo que recauda Argentina, que es la línea celeste. Sí. Argentina, respecto a su PBI, recauda solo 29,4. El promedio de la OSDE... ¿La OCDE qué es? Es la organización en la que están, para el desarrollo, en la que están unos cuantos países desarrollados, incluso algunos latinoamericanos como Chile y México. El asunto es que se podría aumentar la presión tributaria por encima de lo que hoy recauda Argentina y, por ejemplo, no hablar más del tema tarifas. ¿Te acordás, Ivana, que nosotros estamos diciendo que se va a hacer un tremendo lío con nuestra clase media y con nuestra clase baja para
reconstruir el superávit fiscal en 0,6% del PBI, cuando podríamos, según lo que dice Gerchunov, no solo mantener la actual presión tributaria, sino aumentarla y superar ese 29,4%. O sea, el equilibrio fiscal se podría realmente solucionar con el tema de los ingresos y no con este mono temático que cada vez que hay que lograr equilibrio fiscal en Argentina, todo el mundo apunta a los gastos. Y el gasto público en Argentina es inflexible a la baja. Salvo que vos seas López Murphy y que te decidas a bajarle el sueldo a los jubilados. Si no haces eso, es inflexible a la baja. Entonces, Sí, además, ¿cuánto más se puede bajar, no? Cuando ya las jubilaciones son de indigencia, los salarios mínimos son de indigencia, ¿cuánto más podrías bajar? totalmente. Y en este contexto donde está cayendo el consumo y está cayendo la actividad económica, sacarle ingreso a los hogares argentinos para dárselo a Edesur y a Edenor es hasta antieconómico, ¿no? Porque vos le estás sacando plata a los hogares, que son los que van a consumir, son los que van a gastar todos sus ingresos en reactivar la actividad económica interna, para dárselo a dos empresas que es obvio que no lo van a reinvertir, lo van a fugar. Igual la empresa no recibe al final lo mismo, porque en realidad se lo estás dando al Estado que deja de dar tal subsidio. Bueno, pero vos... Edesur recibe lo mismo. Está bien, pero vos se lo estás sacando a los hogares, Sí. que son los que van a reactivar la economía argentina en este último trimestre, que todos los datos oficiales dicen que se está cayendo la actividad económica. Sí, y el consumo, y estaba viendo el consumo de alimentos también. Y además traje otra placa que muestra que no solo que Argentina recauda poco, 29% del PBI, sino miren lo que recauda en términos patrimoniales. O sea, las personas más ricas de este país no pagan impuestos. O sea, no solo que recaudamos poco, sino que recaudamos muy mal. En vez de Robin Hood, como hacen los países más serios, somos Hood Robin. Ayer ¿no? pensaba exactamente lo mismo. Pensaba exactamente lo mismo. Le sacamos a los hogares más humildes, a través de impuestos al consumo, y generamos subsidio a las grandes empresas, a las grandes fortunas, ¿no? Los estados más serios lo que hacen es exactamente al revés. Le cobran a los que tienen más poder adquisitivo, a los que tienen mayor nivel de patrimonio, y a través del gasto público realizan servicios públicos. Bueno, ahí hay un punto, porque Alberto está como haciendo una suerte de manifestaciones y diciendo lo bien que va la economía en su gobierno, con las partes que sí va bien. Habló en IDEA de la tasa de inversión, lo mismo posteó ayer Santiago Cafiero en Twitter, 22 y pico %, creo que la tasa de inversión es la más alta en 29 años en Argentina. Y no entiendo si eso refuta esa idea de que hay que bajar impuestos para que inviertan, o si es justamente por estos nulos impuestos, por esta mano de obra regalada, que esa tasa de inversión está tan alta, quizás. La tasa de inversión está alta porque Argentina ha recuperado algo que había perdido, que es que el capital recupera tasa de ganancia, ¿no? Es mentira que el capital no invierte cuando hay una situación institucional complicada. De hecho, en la década del 60 fue nuestra década de mayor nivel de conflictividad institucional, ¿no? Golpes de Estado, guerrillas, había un montón de problemas en Argentina. Sin embargo, fue la década donde más inversión privada hubo. Porque el capital va a donde hay posibilidad de retorno de su capital invertido. Bueno, Argentina está ofreciendo un ancla salarial muy importante al capital privado, y eso se está manifestando en niveles de inversión productivos muy importantes. Pero eso es porque Argentina está queriendo cristalizar una distribución del ingreso que en el frente de todos nos debería dar vergüenza, ¿no? Acá dice el tema, dice Puji, el tema es que si los dueños pagan más impuestos lo trasladan a precios. Eso linkea un poco con otra cuestión ahora de estos precios fijados, estos precios justos que se está empezando a hablar. ¿Cómo se hace para que cualquier cosa que aumente, que reduzca la tasa de ganancia, no se transfiera para recuperar esa tasa de ganancia y que todo quede en el mismo status quo a través de la inflación? Pero nosotros acá estábamos hablando de impuestos patrimoniales de las personas, no de las empresas. Claro, no su producción. Si Macri tiene más impuestos por su patrimonio, no tiene que trasladarlo a la producción de mercancías de alguna potencial empresa de Macri. Lo mismo, no sé, Arcor. Si vos le cobrás impuestos patrimoniales al dueño de Arcor, no tiene nada que ver con la función de producción de la lata de arveja. ¿Qué tiene que ver lo que el tipo paga de impuesto a su casa, a sus campos, a sus yates, a sus aviones, con la función de producción de enlatar arvejas? Recién No está pensaba, dentro del costo eso. Ale, ¿cómo está enquistado esta idea de los impuestos? Que cuando fue el atentado a Cristina, al día siguiente del atentado le hacen una entrevista al amigo de Sabaj Montiel y
todos nos quedamos con su peor frase, que es, por suerte no practicó, una cosa así, dice, pero luego de eso dice, por suerte no practicó, porque capaz, si le daba, íbamos a pagar menos impuestos. Eso es lo que dice él, o sea, es como para ver la magnitud que tiene esto en el inconsciente colectivo, ¿no? Y en el sentido común, de alguna forma, la importancia o la supuesta importancia de los impuestos que pagamos, ¿no? Claro, porque es tal el bombardeo que incluso nuestros dirigentes se comen la curva y están todos debatiendo cómo podemos hacer para estimular la inversión bajando los impuestos. Entonces nosotros, que somos una fuerza política que supuestamente venimos para mejorarle la vida a la población, estamos comiéndonos la curva de la derecha. Y en vez de lograr ese equilibrio fiscal mediante la apropiación del excedente económico, como fue toda la vida, ¿no? Desde que se creó el IAPI, para acá, ¿qué hizo el campo popular? Buscó el excedente económico para distribuirlo, como hacen las economías normales. Alemania le extrae el excedente económico a la industria y lo reparte en el agro. Por eso, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, los países latinoamericanos que participamos en Mercosur no le vamos a exportar agro a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania cuida su producción agropecuaria. Bueno, nosotros desde siempre, lo que siempre hicimos fue detectar dónde está el excedente, apropiarlo mediante instrumentos legales, por supuesto, y distribuirlo. Así fue el IAPI, así fueron las AFJP, ¿no? Apropiarnos del excedente para distribuirlo. Bueno, ahora hay un excedente. Bueno, hay que apropiárselo y distribuirlo. No generar una baja de impuestos como está queriendo hacer una parte de la dirigencia, lamentablemente, del Frente de Todos y del PRO. Alejandro, ¿dónde está hoy ese excedente? ¿En los propietarios de, por ejemplo, campos en las grandes industrias alimenticias, como marcó Cristina hace poco, que están teniendo ganancias extraordinarias? ¿Dónde está? ¿Dónde habría que ir a buscar ese margen en el que se le puede subir impuestos para recaudar más? No solo subir impuestos, se podría incluso hasta nacionalizar algunas cosas. De hecho, en el acto por el Día de la Lealtad, en ese documento que acordó todas las fuerzas políticas que participaron de ese acto, había detectado 3 fuentes de renta. En Argentina existe la renta agropecuaria desde siempre por la productividad de la pampa húmeda, la renta financiera desde el 77 para acá y actualmente existe la renta aduanera, ¿no? Todos los puertos del río Paraná que están privatizados, que están extranjerizados, bueno, como que el campo popular, el campo nacional y popular, tiene detectado dónde están las rentas. Falta la voluntad política de apropiarse de esas rentas. Bueno, volvió a haber un debate sobre el canal de Magdalena. Ahora Claro. lo de Vicentín se pone medio como un hito en el inicio de las reculadas de Alberto y la pérdida de autoridad política, ¿no? Y como que sigue incluso el debate sobre eso, que es por donde básicamente se van las exportaciones sin declarar. La evasión. Trajimos otra placa que muestra el nivel de evasión de Argentina. Argentina es campeona mundial de evasión de impuestos. Vamos, Argentina. Por eso se pagan tan poco. Vamos, loco. La Nosotros, escaloneta y esto. claro, nosotros somos uno de los países fuente del Fondo Monetario Internacional, no del Partido Obrero. Sí. Somos el tercer país en evasión fiscal. El 5% del PBI podría recuperarse como ingresos con la actual estructura tributaria cobrando los impuestos que se evaden. No hay que aumentar ningún impuesto. Mejorando la recaudación, tendríamos 5% más del PBI. Recuerden que estamos haciendo el tremendo quilombo de las tarifas por el 0,6. O sea, mejorando un poco la recaudación con la actual estructura tributaria, no habría ninguna necesidad de hacer este reajuste en las tarifas. Bueno, en una de estas giras que metió Massa una tras de la otra a Washington, una tiene que ver con que nuestra FIP y la FIP de ellos, que no me acuerdo el nombre, crucen información para gente que tiene el laguito afuera, que no pagó los impuestos y que los empiece a pagar. ¿Hay algo en esa línea? Sí, claro, porque una de las principales evasiones es que se transforma después en fuga de capitales, ¿no? Sí. Yo tengo una actividad en pesos, en negro, con esos pesos compro los dólares y los fugo a una cuenta personal en el exterior. Entonces, la actividad productiva que generó esos pesos no recibe la reinversión de esa tasa de ganancia, sino que esa tasa de ganancia se va al exterior. Con lo cual la economía argentina se ve imposibilitada de volver a reactivar esa producción que generó ese valor agregado, porque el dueño de esa producción fugó al exterior Bueno, esa ganancia. hay evasores que apoyan la actividad económica que invierten en construcción, ojo. Invierten en pesos, después tienen una propiedad en dólares. Sí. En el medio la UOCRA, bueno, avanzó. Sí. Y después nadie puede vivir ahí, lo único. Pero ese es el problema, porque construyen, pero no para ofertar
colocar esa vivienda Exacto. en el mercado inmobiliario, sino que construyen para una especulación adicional, ¿no? Especulan con el suelo urbano. Sí, que eso Por- también es un problema de esto de recomponer la posibilidad de consumo, de activar la economía y todo, lo hablamos alguna vez igual. Si la mitad de tus ingresos se van en el alquiler o más, ¿cómo gastas guita en ir a la peluquería y que la peluquera cobre sus honorarios y que después se compre algo en el almacén y así? Lo cercenás. Claro, porque acá en Argentina tampoco nos atrevemos, y creo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue muy claro la semana pasada, que dijo que nunca iba a cobrar impuestos a la vivienda vacía, ¿no? Sí. Fue muy claro en eso, y las principales ciudades del mundo cobran impuestos a la vivienda vacía. ¿Para qué? Para que toda la oferta inmobiliaria esté en el mercado, Disponible. esté disponible. Con lo cual el metro cuadrado baja, el alquiler baja, y los pibes y las pibas que se quieren ir de la casa de sus padres tienen posibilidades materiales. Y las familias, porque Claro. no es una cosa de, bueno, tenés tu trabajo inicial, es muy difícil. Es muy difícil pagar alquiler porque el metro cuadrado está en niveles que totalmente inaccesible para un sueldo promedio en Argentina. O sea, la discusión hoy es, hay que hacer un ajuste, el tema es no ajustar para abajo, sino ajustar para arriba. No hay que hacer ningún ajuste. El asunto hoy es ese, que nos han convencido que hay que hacer un ajuste. No hay que Ni hacer siquiera ningún para ajuste. arriba, ajustar a los de arriba, digamos. No, pero eso es otro tema, porque si vos decís, Matías, si vos decís hay que hacer equilibrio fiscal, bien, yo quiero elegir cómo llego al Claro. equilibrio fiscal. Claro. El equilibrio fiscal se llega ajustando el gasto público. La historia ha demostrado que cada vez que se ajusta el gasto público, la recesión es mayor. Con lo cual se recauda menos, con lo cual el déficit fiscal, en vez de ser menor, es mayor. Sí, y pierden los de siempre. Sí. Y pierden los de siempre. Entonces, el asunto es, ¿tenemos que cumplir con este acuerdo malo con el FMI? Bien, pero yo quiero elegir los instrumentos, porque soy un país soberano. Entonces, si a mí ese acuerdo me obliga a tener equilibrio fiscal, quiero elegir la herramienta para lograrlo. Y la herramienta para lograrlo, según lo que dijo Gerchunov en TN, es mantener los impuestos y aumentar algunos que les hemos bajado los impuestos arbitrariamente, ¿no? Sí, la cosa es cómo desarticulás ese comportamiento mafioso, ¿no? Que ya lo vimos con lo del dólar soja, fue re claro, ¿no? Sí. Porque, o sea, para abajo estamos todos muy dóciles y para arriba son 1000 tipos que se tienen que poner de acuerdo, los vimos en idea, diciendo hay que ceder para que ya crecimos, hermano, y ya cedimos, dale, ya cedimos. Bueno, ¿cómo desarmás esa lógica que me parece que es como en un gobierno con tan poca decisión, ¿no? Tan poca autoridad política y con esa, del otro lado, esa lógica tan corporativa, tan cartelizada? Eso es un impedimento del orden de lo real. ¿Cómo haces con Sí, eso? terrible. Vas a, no sé. En mayo del 2021 yo era subsecretario y propusimos que los precios de los productos, de 100 productos, tuvieran en el paquete, ¿no? La secretaria de Comercio en ese momento era Paula Español, lo implementó, hubo poca voluntad política de extender ese programa y, bueno, cayó ese programa. Ahora Massa está intentando reinstalarlo con un poco más de universo de productos, pero después de un año y medio donde los precios que queríamos congelar en aquel momento son Siderales. infinitamente otros. Pero tal es así que la Copal está boicoteando la idea de empezar a discutir ese tema. ¿Por qué? Es como decís vos, Iván, los tipos La quieren Copal son las cámaras empresarias. las cámaras Ah, ok. empresarias de alimentos. Sí. En cabeza, Funes de Rioja. Funes de Rioja. Funes de Rioja está boicoteando esta posibilidad de que el pueblo argentino hacia fin de año llegue con un ancla nominal de algo. Yo he presupuesto cortarle el pasto a los vecinos de, no sé, de Ituizangó, y sé que cortándole el pasto a 10 voy a llegar a fin de año a comprar X kilos de asado, X litros de vino, voy a llegar a algo, tengo un ancla nominal, puedo decir a cuánto voy a presupuestarle cortar el pasto a los vecinos. Ahora, si yo no tengo eso, va a ser muy complicado para los hogares más humildes de nuestra patria llegar a fin de año con alguna certidumbre. Como que todo el equipo económico está muy preocupado en llevarle certidumbre a los grandes empresarios y no en llevarle certidumbre a nuestro pueblo. Bueno, me parece que la autoridad, la máxima autoridad política de nuestro Frente de Todos debería ponerse las pilas y construir una herramienta política sustentable para obligar a la Copal a aceptar esto, ¿no? Que ¿Quién es la máxima autoridad política del Frente de Todos? Cristina, Hablamos los Cristina, Alberto y Massa. Sí. Y que Massa, por favor, a su equipo económico le dé un poco de energía, ¿no?
sobre todo a Tombolini, ¿no? Sí. Que se ponga firme Tombolini, que consiga esto, porque es la única posibilidad que tiene el pueblo argentino de llegar a fin de año con algún ancla nominal. La carne va a costar tanto, la leche va a costar tanto, los fideos van a costar tanto. Si no, va a ser muy complicado. Por más que ganemos el Mundial, que vamos a estar todos muy contentos, festejando una semana, 10 días, cuando llegue Navidad y cuando llegue fin de año va a ser complicado, ¿no? Vos siempre nos hablás mucho de cómo, o sea, si no recuerdo mal el número, esos 30.000 millones de dólares de reservas que fueron entrando por exportaciones, se fueron regalando nuevamente y nunca hubo reservas en el Banco Central. Y esta semana entró en vigencia como este nuevo mecanismo, ¿no? Para los dólares para importación. Yo no entendí nada de cómo funciona, tampoco es la idea que expliques acá, pero si querés explicarlo, pero eso puede llevar, esta nueva forma de contabilizar y de entregar los dólares para importación, ¿puede llevar a una acumulación de reservas y a frenar esa lógica que estaba fallada? Sí, puede llevar, de hecho lo está haciendo. El asunto es también que se llega tarde, pero se llega a un acuerdo con el mundo judicial. Sí. Durante los 2 primeros años conseguimos ese superávit comercial, pero había una cámara en Cava que autorizaba importaciones vía cautelares. Y se fueron más de 2.500 millones de dólares en cautelares, jueces que nosotros le decíamos, no, esta importación no se puede concretar, y el juez nos obligaba a abrir esa importación y que entrara esa mercadería. Por suerte se logró revertir eso, y estas nuevas autorizaciones que va a haber para las importaciones, obvio que va a disminuir el ritmo de importaciones, pero además lo que lo va a disminuir es la recesión o la baja del crecimiento que se está verificando ya hoy, ¿no? Cuando cae el crecimiento económico en Argentina, lo que más cae son las importaciones. Bueno, estaba Alberto medio desesperado estos días, y no vamos a parar este crecimiento, no lo quieran frenar, está como medio con esa firme. Y sí, porque ya hay evidencias de que se está deteriorando el consumo. Sí. En los super chinos ya es claro esto, ¿no? Que se está deteriorando el consumo popular. Es una mala noticia eso. Ale, no sé si tenés alguna cosa más para que veamos o hemos cubierto la agenda de hoy. No, simplemente eso, que no nos quieran cargar con esto de la necesidad imperiosa de bajar la recaudación del Estado. El Estado argentino recauda poco y mal. Y para que nuestros pibes puedan volver a tener esperanza, como dijo, hasta Gerchunov plantea el tema de la esperanza, ¿no? Que es necesario reconstruir la esperanza. Bueno, hay una esperanza. Yo creo que ese programa que estuvo en el palco del 17 de octubre marca un rumbo, le faltarán algunas cosas, pero marca un rumbo, y es necesario que las máximas autoridades del Frente de Todos salgan a decir claramente qué es lo que van a hacer de aquí a un año. Cosa que no ha sucedido en 3 años. No. Es una pena que no nos transmitan un camino claro en el que nosotros podamos sumarnos a ese camino claro para reconstruir la esperanza. Gracias, Ale. Alejandro Barrios, dentro de 2 semanas nos vemos nuevamente. Con Pedro acá, por supuesto. A mí cada vez que se habla de economía me inspira un poco, como que me llama, es como un axioma, ¿viste? Si se habla de que vienen para jugar las cosas, acá tenemos que manguear, porque también, básicamente, vamos al súper, podemos comprar cada vez menos, tenemos que resolver un montón de gastos, pagar el alquiler. Acá Pedro ha hecho una gran apuesta a Gelatina este año, que confiamos continúe el año que viene, que va a ser un año muy importante para todos los argentinos. De un loco directamente. Está desquiciado. No, si me preguntás está loco, Pedro. Si me preguntás está loco. Pero hoy hay acá 8 personas, no sé cuántos somos. Ayer Yotti estrenó un show. Claro. Marcos tiene hoy señora, más tarde hablamos de señora. Hay un montón de cosas en Gelatina, se están armando un montón de cosas para el año que viene en esta locura que es la que habita en el cerebro de Pedro Rosenblatt como para encarar esto, y por supuesto que se sustenta fundamentalmente con los aportes de ustedes. Nadie les va a subir, que yo sepa por ahora, capaz hay contraindicaciones, pero nadie les va a subir la suscripción. Si están con una de 300, no les va a aparecer 600 mangos de golpe en a el diferencia resumen. de lo que ocurre con todos los otros productos. Claro. Esta es más o menos, acá tenés un ancla nominal. Hay un ancla nominal. Gelatina. Maneja tu propia inflación. Sí. Entonces, elige tu propia inflación. Pero Claro. ¿cómo es el crecimiento? ¿Cómo se contrarresta la inflación y cómo se crece? Bueno, con más gente que ponga los Claro. morlacos, si no es imposible. Así Día, que, cantidad y no precio. exactamente. Bien. Es Muy como bien. cualquier Ahí empresa está. de bien, hermano. Vea cantidad y no vea Escuchá, precio. Tombolini, Es escuchá inanalizable. cómo es. Si nosotros lo entendemos y somos todos sociales, ¿cómo no lo puede resolver estos tipos? Yo No lo elegí puedo mi entender. carrera porque no tenía matemática, Exacto, Ivana. pero lo entendés. Lo acabo de entender. ¿Lo entendés? Somos gelatina.com.ar, ahí hay un montón de opciones para hacer aportes únicos, para hacer suscripción mensual, en pesos, con PayPal si viven en el extranjero.
Si miran otro programa y quieren aportar directamente a ese programa, también lo pueden hacer, a primer aviso, que no lo nombré todavía, y demás. Es muy, muy importante, contamos con ustedes para que ustedes puedan seguir contando con nosotros, que también es algo que ustedes quieren, ¿ok? Gelatina.com.ar